Hola, 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 hola. Buenos días, hermanos. Dios me bendiga. Dios pueda también bendecirle a cada uno de ustedes. Mi papá me decía que los ancianitos somos como evangelios en chiquito, porque siempre estamos enseñando. Pueden creerme que tengo como 3 o 4 semanas de no venir por mi salud, pero desde el domingo pasado, gracias hermano, sentí que me dijeron prepárate porque este sábado vas a dar la clase en Alfa y Omega. Así es que vamos a intentar, con la ayuda de ustedes, a presentar la clase de escuela sabática. ¿Cuántos estudiaron? Pocos. El resto es amén. ¿Estamos listos, hermano? Adelante. No hay que perder tiempo porque apenas me van a dar una hora. Negocié, pero imposible. Lo más 40 minutos. Ok. Mientras el hermano lo encuentra. Si no estudiaron, pónganme atención. Y los que estudiaron, igual. Veamos. Dios es omnipresente. Dios conoce el futuro, el presente y el pasado. Y hace planes exactos. Y su cumplimiento es matemático. En el año 606 a.C., y debido a la apostasía del pueblo de Israel, Dios permite que Nabucodonosor, rey de Babilonia, venga a Israel y los lleve cautivos. Entre todos los cautivos va un jovencito de apenas 17 años. Ustedes ya saben el nombre, Daniel. Él y varios compañeros más. Pero Daniel tenía adelante hermano. Daniel tenía por principio dos cualidades que nosotros deberíamos de copiar, de aceptar. Daniel era estudioso y era hombre de oración. No voy a hablar de Daniel como funcionario del rey Nabucodonosor, pero sí voy a hablar de que Daniel en sus estudios diarios pedía por Israel. Él precisaba regresar de la cautividad. Todas las personas que se han ido de Nicaragua en algún momento van a desear volver porque la tierra llama. Daniel quería volver a su tierra juntamente con los demás y estudiando, no leyendo, estudiando las escrituras, encontró una profecía con el libro de Jeremías, donde Dios exactamente decía que iban a estar 70 años cautivos en Babilonia. Cientos de años antes, Isaías había dejado otra profecía, que Dios iba a utilizar a un rey llamado Ciro para que le diera la libertad al pueblo de Israel cuando estuviese cautivo y se hubiesen cumplido los 70 años. Pueden ustedes preguntar cuánto tiempo había pasado desde aquel día que fue capturado Daniel y ahora se encuentra orando, pidiéndole a Dios el cumplimiento de esa profecía y sobre todo iluminación para esa profecía. Hermanos, habían pasado 68 años. Daniel era un hombre de 85 años.
él ya no aspiraba físicamente volver a Israel, pero anhelaba que su pueblo fuera liberado. Dice Daniel, el capítulo 8, el versículo 1, que en el primer año de reinado del rey Belsasar, ustedes saben que Belsasar y Darío están fotografiados en la profecía como los medos y los persas. ¿Se acuerdan del oso que era de un lado más alto que el otro? Se refería a que uno de ellos iba a dominar más. El asunto es que Belsasar, el primer año del rey Belsasar, este señor de 85 años, está orando y pidiéndole a Dios. Y Dios envía a su ángel. Y el ángel llega y le da respuesta. Daniel está pidiendo arrepentimiento porque sabe que el pueblo y él han pecado. Sabe las consecuencias del pecado, pero cree, espera, demanda la misericordia de Dios por su amor. Adelante. Adelante, hermano. Póngamela toda para que yo pueda avanzar. Ok. En esa visión que Gabriel le da a Gabriel, aparece un cuerno, un chivo y un cuerno pequeño. En eso se basan las 2300 tardes de mañana. El primer cuerno son los medos y los persas. El segundo cuerno son los griegos. Alejandro ha sido el conquistador más veloz que ha tenido la historia de la humanidad. No voy a meterme a explicar la visión de Daniel y la estatua de Nabucodonosor. Esa ustedes la saben. Pero lo que llama la atención es el cuerno pequeño. Daniel está en visión y oye que un santo le dice a otro: ¿y cuánto tiempo durará esta visión? El otro le contesta: 2300 tarde y mañana. Cuando Daniel oye eso, 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado, se desmayó. Porque según su cuenta, faltaban solamente 2 años para regresar a Israel. Y ahora le dicen que no, que son 2300 días, 2300 años. Porque día por año en profecía es justamente eso. Así lo explica Ezequiel y Deuteronomio. Daniel se enferma. Dice: si yo no puedo aguantar 2 años más, porque sería de 87 años, menos que pueda aguantar 2300 años más, y se enferma. Y no logra Gabriel explicarle en esa visita toda la visión. Y tiene que retirarse porque el hombre está desmayado, agotado. Y pasan al capítulo 9. Adelante, hermano. En el capítulo 9, vuelve de nuevo Daniel a orar. Si me preguntan cuánto tiempo pasó de un capítulo al otro, yo sigo estudiándolo
y me he pegado unas confundidas terribles. Pero hay algunos que dicen que pasaron 22 años, otros 10 años. Yo se los dejo a ustedes de tarea para que sigamos estudiando. Daniel era un viejecito de 87 años. Y ahora Gabriel viene y le dice, mira, yo te recuerdo que te dije la vez pasada 3 veces que la visión sería para el tiempo del fin, no para estos días. Para el fin de los tiempos, y 3 veces se lo digo. Pero él en su angustia no lo oyó, no lo percató, no lo procesó. Ahora Gabriel viene y dice, ok, te lo voy a enseñar paso a paso. Mira, en esta línea profética, que dicho sea de paso, es la línea más larga de toda la Biblia, de toda la humanidad. Y es el único y el último aviso de Dios para la humanidad penitente. Gabriel le dice 70 semanas después que hayan sido dada la orden para restaurar el templo. Ustedes deben de buscarlo, no tengo tiempo, otras veces sí lo he explicado. Hubieron 3 decretos para restaurar el templo, pero solamente el de Atarjerjes fue el más completo porque le devolvió la autonomía al pueblo de Israel. En el año 457 se inició la reconstrucción del templo. Por supuesto, me preguntarán, ¿y Daniel ya había muerto? ¿En qué tiempo? No lo sabemos. Entre el capítulo 9 y el cumplimiento, el capítulo 9 exactamente es en el 538 y el cumplimiento es en el 457. Y en el capítulo 9 tenía 87 años, no hay posibilidades de que Daniel tuviese 100 y tantos años para ver el cumplimiento del tiempo. Daniel ya descansaba. Pero ustedes pueden investigar los motivos que lo hagan. Entonces el ángel le dijo, 70 semanas están cortadas de la visión. ¿De cuál visión? De la visión de las 2300 tarde y mañana. Y le explica y le dice, 7 semanas, o sea, 49 años, se va a utilizar para la reconstrucción del templo. Una vez que el templo sea reconstruido, van a quedar 62 semanas otorgadas al pueblo de Israel. Hago un paréntesis. Hace algunos años, ¿cuántos? No sé. Yo, como siempre, dando mi clase aquí, vino un pastor de otra iglesia y se sentó como alumno. Y yo enseñé que el pueblo de Israel había cesado como pueblo delante de Dios y que ahora era la iglesia. Se levantó y se fue, no aguantó. Traté de explicarle, pero no volvió. Muchos creen que Israel todavía tiene algo que decir en la historia. No, señor. La profecía es cierta y es verdadera. En esas 70 semanas, dice el ángel Gabriel, van a suceder varias cosas. Primero, va a acabar con la rebelión contra Dios, el pecado. Porque el pecado es rebelión contra Dios. Número 2, va a perdonar el pecado, va a expiar el pecado. Número 3, va a pagar el precio exigido por la ley, o sea, va a traer la justicia, que es perdurable, va a hacernos justos para siempre, va a sellar la visión y la profecía,
y va a cumplir la profecía mesiánica anunciada por la profecía. Ungir al Santo de los Santos. Solamente quiero preguntar, ¿y el yeso? No, eso no es lo que quiero preguntar. Eso es para Manuel la pregunta. Me alegra. ¿Quién es el Santo de los Santos? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Quién es? ¿Quién es el Santo de los Santos? Ungir al Santo de los Santos. Aldo. No, señor. Por eso lo pregunté y le pregunté al alumno más adelantado. Señora, ¿quién es el Santo de los Santos? Ya dije que no, usted tiene derecho. No. Ok. A los dos mejores alumnos, mejor contesto yo. El Santo de los Santos es el santuario. El Santo de los Santos es el santuario. Miren, antes que este mundo fuese creado, Dios reunió al Espíritu Santo y a Jesús. Y entre los tres diseñaron un plan de salvación. Y construyeron allí en el cielo un santuario. Estaba construido, pero no inaugurado. Cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que se le enseñó? ¿Perdón? No, se le enseñó que la salvación es a base de sacrificios. Allí comenzaron a dar las primeras lecciones del santuario, que un cordero daría la vida por el pecado. Y desde entonces se instituyó el sacrificio por el pecado, por supuesto, con Moisés en el desierto. Dios le enseñó los detalles de esto. Y desde que Moisés caminaba por esta tierra, hasta el año 70, los carneros fueron los símbolos que otorgaban paz al hombre. ¿Qué sucedió en el año 70? Allí la profecía lo dice. Y un príncipe vendrá con inundación. En el año 70, me estoy adelantando, un general romano, Tito, llegó a Jerusalén, la sitió y la tomó. Y la señora White dice que nunca más volvieron a sacrificar animales. ¿Por qué? Porque el día y la hora exacta que Jesús murió en la cruz del Calvario, en el santuario terrenal construido por Salomón y que estaba en Jerusalén, sucedieron dos cosas. Una, se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque fue del cielo que vino la orden. Allí se rompió. No fue de abajo, que un chihuín la rompió. No, de arriba hacia abajo. Entonces, al romperse el velo, no había separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Número uno. Y número dos, el corderito que iba a ser sacrificado, dice la señora White, en ese momento, a las 3 de la tarde, como hubo un gran terremoto, el pecador cayó, el sacerdote cayó y el chivito se corrió. Desde entonces a hoy no han vuelto más sacrificios. Vayan ustedes y vean el muro de lamentaciones. Vayan y vean ustedes a los israelitas en estos momentos. Esperan el segundo, el Mesías. Esperan la reconstrucción del templo. Pero yo les pregunto, ¿y por qué no hacen sacrificio de los corderos? ¿Han oído ustedes que hacen sacrificio de corderos?
No, pero ese es para otra ocasión. Era un comercial. Sigamos adelante. 70 semanas se cumplen exactamente, pero falta una semana. Han pasado 69 semanas. Y en la programación exacta matemática de Dios, dice que en esa semana que falta, para completarse las 70, a mitad de la semana va a morir el Señor Jesús. Esta semana, hermanos, me han bombardeado a preguntas y yo no sé cómo he hecho para contestarlas. Alguien me preguntó si Jesús tenía 27 años, ¿cómo es que murió el año 31 después de Cristo? La contesté y quedó satisfecho el Señor. Error de cálculo de los católicos. Y tantas preguntas. Una señora me preguntó, bueno, en el Yom Kippur, aquí en la tierra, cada año había purificación del santuario. Los pecados eran puestos sobre Azazel y Azazel era llevado al desierto. Eso simbolizaba el milenio. La pregunta es, ¿y qué se hacía con el... Perdón, con la cortina que separaba? Porque la cortina era asperjada con los pecados. Entonces le contesté lo que sé. Le dije, la Biblia no lo dice, el Espíritu de Profecía tampoco. Por lógica, yo creo que esa cortina era quemada. Y hay respuesta por otra. Y más, y más, y más. Cristo muere en el año 31. Exactamente en el año 31 y medio. Se suponía que Dios, exactamente estricto en su justicia, allí hubiera quitado todo lo que había esperado del pueblo de Israel, pero no lo hizo, sino que le dio otra mitad de semana, o sea, 3 años y medio. Al completar esa semana que faltaba para la semana 70, ¿qué sucedió, Ruth? ¿Perdón? No te oigo. Sí, claro. Exactamente. Esteban es apedreado. Y cuando Esteban es apedreado, entonces el pueblo de Israel selló su futuro. No había nada para él. Se acabó. No hay nada que hacer. Se cumplen entonces 70 semanas que están apartadas para el pueblo de Dios. Ahora, quedan para adelante la resta. ¿Cuántos son 70 semanas? 70 por 7, 90 días. Pero día por año son 490 años. Si vos le quitas al año 457 los 490 años, ¿cuánto le queda? En aritmética está un poco... ¿Perdón? No, señora. Quedan 1810 años. Es que el problema es que no les he explicado algo. El 457 es antes de Cristo. Y todo lo que va corriendo hay que restárselo. No me digan que tome tiempo para explicarle el año cero, porque en matemáticas no existe el cero, es el 1. Y ahí hay una controversia, eso en otra ocasión. Entonces, cumpliendo, hermana, los 490 años del pueblo de Israel, quedan de la profecía 1810 años. Les dije al principio que todo esto es por el cuerno pequeño. ¿Qué sucedió en 1810 años? Mire,
En el año 34 es apedreado Esteban. Aproximadamente en el 96, el último de los apóstoles es muerto. En el año 327 es el sínodo de los católicos y sale Constantino dándole vida a la Iglesia Católica. Luego vienen las 10 tribus y votan al Imperio Romano. Y de las 10, 3 caen, 1 surge, el cuerno pequeño. Quiero hacer énfasis. En el año 538, mire cuántos años hemos corrido, surge la profecía de los 1260 años, que nos lleva al año de 1798, después de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿qué sucedió en el año de 1798? Varias cosas, dígame, Aldo. Correcto. Quiere decir el papado es herido de muerte. El papa es muerto por sí. De tristeza se muere y no hay más papa. Hasta 1927 que Mussolini le devolvió a Pío XII el Vaticano. Pero esa es otra historia, no me quiero meter. En 1798, la fecha no puedo ser preciso porque no la encuentro. La busco y no la encuentro, Mincho, créemelo. Apocalipsis 10, dice Juan que él ve un ángel grande, que es Jesús, y levanta la mano. ¿Y qué dice Aldo? Ayúdame, vos sos el bueno. ¿Qué dice ese ángel, que es Jesús, de Apocalipsis 10? Exacto. ¿Qué dice? Se le olvidó, Francis. La hora ha llegado. Miren, la hora ha llegado. Hermana, escuchen. Gabriel le dijo a Daniel, es para el tiempo del fin. Cierra la visión porque es para el tiempo del fin. En 1798, el ángel dice, la hora ha llegado, el tiempo del fin ha terminado. ¿De qué está hablando? Del libro de Daniel, especialmente de las 2300 tardes de mañana. A eso se refiere. Apocalipsis 10. No llegamos ahí. Fíjate, hay una incongruencia. El capítulo 10 fotografía el nacimiento de la iglesia adventista, pero el capítulo 14 es el que le da el mensaje. Pero pasaron un tiempo más o menos prudencial, y tenés razón, pero no hubo un movimiento grande. Exactamente. 1798. Y de repente, en 1931, ¿qué sucedió? Guillermo Miller. El llamado. 1900, perdón. Estaba pensando en el nacimiento de Mincho. Perdón, Mincho. En 1831, Guillermo Miller predica las 2300 tardes y mañanas. Y es una invasión en toda América. Satanás no queda callado. También levanta a sus profetas. José Smith, de los mormones. Charles Darwin, de los católicos. Los pentecostales. Perdón. Sí. Por eso, toda esta gente ahí está levantándolo.
Y Dios calladito levantando a Guillermo Miller. Y Guillermo Miller anunciando. Y todo eso es en el periodo de 1810. Hermanos, y Guillermo Miller dice, Cristo viene a la tierra en 1942. Y la fecha se cumple y no viene. Y Guillermo Miller se hunde en el desánimo. Pero sale a flote un señor que se llamaba Samuel Knox. Y dijo, se equivocó en fecha, pero no en señalamiento. Jesús viene el 22 de octubre de 1844, fecha en que termina, pasa hermano, fecha en que terminan los 2300 tardes y mañanas. Y comienzan de nuevo a estudiar la profecía y todos están de acuerdo en que esa fecha es la fecha exacta del advenimiento de Jesús. Y llega el 22 de octubre de 1844. Y Jesús no viene. Y entonces ahora, ¿qué nos toca? Regresarnos a Apocalipsis 10. ¿Qué pasó? Pero le omití decir de que los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14 ya habían sido pregonados. Tanto el primero como el segundo, como el tercero. Un embullido de toda América. Entonces ahora, en el capítulo 10, anuncia el chasco y se cumple el chasco. 1844. No vino, se chasquearon. Solamente 23 personas que creyeron el advenimiento de Jesús fueron las que permanecieron fieles. 23. ¿Cuántos años han pasado de 1844 a la fecha? 179 años. ¿Saben cuántos adventistas somos hoy? Yo saqué ese dato. 23 millones de adventistas del séptimo día. Vivos, militantes, hombres y mujeres que creemos en el triple mensaje. Y se supone que otra cifra igual fueron adventistas que ya descansan. O sea que hablamos aproximadamente de unas 50 millones de personas en toda la historia desde esa época. Y yo me pregunto, ¿y por qué tan poquito? Si a la fecha somos 8.000 millones de personas y estamos llegando con el mensaje adventista a 216 países, nos hacen falta 23 países para estar completos en todo el mundo. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tan poquito? Y entonces llego a la conclusión de que Dios, en su sabia respuesta, se dio cuenta que no todos van a aceptar el mensaje adventista. Y solamente 1/3 de la población, desde que se predicó el mensaje hasta su segunda venida, se va a salvar. ¿Y por qué? Porque 1/3 de ángeles son los que fueron echados del cielo. Hermanos, nosotros somos adventistas. Creemos en el espíritu de profecía. No. ¿Cuántos creen que la señora White fue una persona inspirada por el Espíritu Santo? Levanten la mano. ¿Quieren un consejo de un viejo que quién sabe si vuelve a esta iglesia por mi enfermedad? ¿Quieren un consejo o no? Ok. Aquí hemos visto cómo ha evolucionado el mensaje y la enseñanza
La enseñanza actualmente es una enseñanza de evangelio y es buena. Pero hemos olvidado la esencia. Hemos olvidado la luz que esta iglesia tiene. Pregunto, yo a la mayoría conozco, a otros no. ¿Cuántos de ustedes tienen en su biblioteca particular los libros de la señora White? Levanten la mano. ¿Y cuántos libros tienen? Son 84. Oh, excelente. Todo lo has leído. Excelente. Maravilloso. Que Dios te bendiga. Me dijeron que no diera mi testimonio, pero voy a darlo rápidamente. En 1981 yo entré a la iglesia adventista, pero el gran problema es que yo no aceptaba a la hermana White. Todos aceptaban menos eso. Y me regalaron el camino a Cristo. Ahí me convenció. Y me convertí en el primero, sin ser fanático, estudiante de la señora White. Y entonces me prometí estudiar, no leer, estudiar la Biblia con el espíritu de profecía al lado y los comentarios bíblicos al mentir. Todo lo hice. 3 años utilicé. He predicado a la señora White siempre. Mi mensaje, mi enseñanza, siempre ha contado con el respaldo de la señora White. Y Dios me premió a mí. Cuando estaba aquí el presidente, el pastor Adoni, vino una invitación de la Asociación de California para que enviaran un predicador por un mes. Y Adoni me llamó y me dice, ¿tienes visa? Sí. ¿Qué estás haciendo? Nada, mañana te vas. Y me fui a California. Y estuve predicando 30 días, 30 noches, en 30 diferentes pueblos. Yo soy chapio, yo no hablo inglés. Vos se habla inglés. Pero tenía un traductor. Y cuando terminé mi ciclo de conferencia, ¿saben cuál fue el premio que yo recibí? Me llevaron a conocer Hell's Haven, la casa donde murió la señora White. Con eso, más que pagado. Quiero terminar, porque el tiempo me dijeron que debo de aprovecharlo. Les recomiendo, no que lean, que estudien 2 capítulos del libro Primeros Escritos. Uno, que está en la página 37, dice, después del fin de las 2300 tardes y mañanas. Y la otra, el fuerte clamor. Me refiero a la primera. La hermana White escribió esa visión en 1945. Un año después que sucedió. En 1845. Estaba pensando en tu edad. Qué increíble. Yo la leo, Rafael, yo la estudio. Y lo que la señora White dice en ese capítulo es la condición espiritual de la iglesia el día de hoy. Nosotros tenemos el mensaje. Hemos sido iluminados con ese mensaje, pero no lo estamos predicando. ¿Saben por qué? Porque no lo entendemos, no lo manejamos, no lo dominamos, no lo estudiamos. Nos gusta escuchar y predicar mensajes evangélicos, mensajes que se oyen en todos lados. Pero el verdadero evangelio, el evangelio de la salvación, el evangelio que se refiere a la iglesia adventista del séptimo día, aquí no lo hemos escuchado. Pídanle a Dios que levante hombres y mujeres de esta congregación y que se decidan de una vez por todas
Primero, a entregar su corazón a Dios. Segundo, a estudiar la profecía. Y tercero, a respaldarse con el espíritu de profecía. Yo ya no lo voy a ver, pero ustedes que están jóvenes, sí lo van a ver. Y les voy a dar una profecía. Otra profecía. Un deseo, posiblemente. Después de ese cumplimiento que les estoy diciendo, vendrá el zarandeo para esta iglesia. ¿Saben lo que es el zarandeo? Estudien. 2.300 tardes, 1.844, y el santuario será purificado. Está siendo purificado.